Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La figura del cineasta e intelectual Julio García Espinosa estuvo siempre marcada por una excesiva discreción en el panorama audiovisual cubano. La audacia y bizarría de sus posturas creativas e intelectuales, muy adelantadas a su época, parecen ganar en el presente contexto una vitalidad inquietante. Sobre Julio García Espinosa estaremos conversando hoy, así que sonido, cámara y acción. La validez creativa de los géneros fílmicos considerados menores o comerciales, la democratización del proceso de creación audiovisual y la conciliación de los criterios especializados y populares son algunos de los puntos siempre defendidos por Julio García Espinosa. Sobre la pertinencia contemporánea de su pensamiento, nos comentan en primer plano creadores e intelectuales. La obra intelectual de Julio, mirándolo de esta manera, es un legado. Un legado que la crítica de cine nunca entendió. Yo creo que es algo que está pendiente por revisar, porque Julio siempre tuvo las dos preguntas más importantes que se pueden hacer alrededor del cine pendiente en su obra. La ontológica, o sea, ¿qué es el cine? Y la pregunta por la identidad, ¿qué es el cine cubano? Es evidente que se trata de un realizador muy versátil. Y eso es curioso de cara a las preocupaciones que marcaron su obra y su trabajo teórico, porque en verdad es alguien que mantuvo una serie de preocupaciones que fueron preocupaciones como muy permanentes, que fueron mutando a través del tiempo, pero que en su centro seguían siendo en esencia las mismas. Julio siempre estuvo en los grandes debates de qué es el cine contemporáneo, qué podemos hacer para modernizar el cine, cuáles son los debates para que ese gran escenario que es el cine se parezca más a la vida. Siempre desde un punto de vista marxista, pero no un marxismo como se ha entendido por muchos años en Cuba, de dogmatismo y de pragmatismo alrededor de esa teoría, sino desde esa posición heterodoxa que siempre llegó contradictoriamente a esos debates. El cine de Julio no se puede desligar nunca de su pensamiento. O sea, todo el trabajo teórico de Julio García Espinosa en verdad orbitó en torno a tres temas fundamentales. Uno que tenía que ver precisamente con esa dimensión de lo político, de creación de esfera pública que tiene el cine. Otra que tenía que ver con la idea de cómo se debía relacionar un cine hecho desde, digamos, las capas medias intelectuales de élite, pero que dialogase con la cultura popular, con las cuestiones de lo popular. Cuando uno ve una película como Son o No Son, y también muchas de las películas de Julio en verdad tenían que ver con eso. De hecho, para mí, uno de los grandes experimentos de su cine, donde creo que se logra de manera más depurada esto que está en el fondo de esas preocupaciones, Las aventuras de Juan Quinquín, que no por gusto, aunque se trató de una película muy brechtiana y muy de ruptura dramática, de la constitución dramática convencional del cine ortodoxo, fue una película muy popular en Cuba. Durante muchos años ostentó el título de la película que más gente vio en Cuba, que provocó colas más largas dentro del cine cubano. Y la tercera tenía que ver también con el mundo de las tecnologías, o sea, cómo de alguna manera el impacto de lo tecnológico también incide en los discursos del cine. La obra fílmica de Julio creo que también está muy poco entendida por la crítica, y creo que las nuevas generaciones de cineastas deberían acercarse a ella. Se lo ven como un cine viejo, un cine del pasado, pero yo creo que el cine de Julio, tanto el del 60 como las experimentaciones de los 80 y los 90, tienen mucho que decir. Tienen mucho que brindarle a las nuevas vertientes que está tomando el cine cubano hoy, que trata de experimentar y caminar por caminos que ya han estado trillados y que el propio Julio dio los primeros pasos. Desde una película como Cuba Baila, por ejemplo, su primer largo, hasta Reina y Rey, que fue lo último que él dirigió, transitó a través de una serie de maneras de enfrentar el cine que muchas veces tuvieron que ver con códigos de género, pero que en esencia tenían que ver sobre todo con eso que se conoce como el cine de tesis, donde había una preocupación central, fundamental, que era sobre todo el cómo hacer que la forma y el contenido no se peleasen en función de sobre todo constituir un tipo de cine que era un cine que se aspiraba a ser un cine político.
Y esa es una preocupación que no es solamente de Julio, es una preocupación que atraviesa las poéticas de buena parte de los realizadores del cine latinoamericano de los finales de los 50 y principios de los 60 en adelante, y que tenían que ver sobre todo con cómo construir un cine que al propio tiempo que fuese popular, fuese un cine complejo, fuese un cine que apelara a la construcción de una nueva manera del espectador enfrentarse a la experiencia de lo cinematográfico. Y eso es como una utopía que nunca llegó a realizarse del todo. El propio Michael Shannon lo decía, Julio ha abierto un camino en el cine cubano a entender las nuevas maneras de dialogar entre, por ejemplo, realidad y ficción, en el caso de Son o No Son. Abrió un nuevo camino para dialogar incluso con la economía, la política, la vida social, sin ceder al panfleto, manteniéndonos en el terreno del arte, con una experimentación que por supuesto no se podía entender porque se salía del canon, del que es una narración, que es la posición de un autor frente a la cámara. Todo eso Julio lo tiene en su legado y todo eso creo que está ahí a la mano de las nuevas generaciones. El elemento que más llega al presente del pensamiento de Julio y también de su práctica tiene que ver con la idea del cine imperfecto, que es básicamente una especie de proposición teórica que él hace en el año 1969 a través de un texto que se publicó en la revista Cine Cubano y que inmediatamente tuvo mucha resonancia en el mundo del pensamiento de los realizadores de izquierda, de vanguardia en América Latina en ese tiempo, porque estaba planteando una idea que al principio fue bastante mal comprendida, que no es necesariamente la cuestión de que las películas sean imperfectas porque estén mal hechas, porque parten de cinematografías nacionales con pocos recursos, con bajos desarrollos de las estructuras de producción, y que en ese sentido las películas como que son películas, digamos, hechas como se puede. No, la idea que estaba planteando Julio en esencia era precisamente que las películas expresasen códigos de lo artístico que fuesen propios de nuestras culturas y que no tratasen de reproducir, o sea, esa especie de prejuicio mimético de parecerse a Hollywood, de parecerse al cine, digamos, de autor europeo. Tenía que ver en ese sentido todo ese tipo de manifestación de lo artístico y del pensamiento crítico en Julio con las formas de crear un cine descolonizado, un cine que se expresase a partir de códigos propios de nuestras culturas. Ahora le doy play a un fragmento del largometraje Son o No Son de 1980, una de las más singulares obras del audiovisual cubano de todos los tiempos. Buenas noches. Hoy vamos a abordar el espectáculo musical en el cine. El espectáculo musical nunca ha sido un género fácil. De toda la cinematografía mundial, solo la norteamericana ha logrado cultivar sistemáticamente el género. Sin embargo, casi siempre se han tratado de películas mediocres, compuestas por historias tontas y banales, con 2 o 3 excelentes números musicales. Aunque en realidad, el cine de Hollywood nunca o casi nunca ha expresado la verdadera música popular de ese país. La revolución transformó el cabaret. Acabó con la prostitución, las drogas y el juego. Solo quedó el show. El show se presenta como el elemento más inofensivo del cabaret. Para hacer cualquier tipo de show existen 2 reglas tradicionales. Primero, debe ser entendido por cualquier turista, no importa el idioma que hable. Y segundo, debe responder al gusto de la clase media, es decir, al gusto que no es popular, ni culto, ni gusto. Aquí yacen los restos del que fuera famoso salón de juego del Hotel Capri. Hotel que era controlado directamente por la mafia. Allí iba a menudo a inspeccionar los negocios el actor George Raft, empleaducho del mafioso Meyer Lansky. Este es el almacén de utilería del ICAI. Fabuloso almacén. Es una especie de basurero de la historia. Se puede decir que aquí, en 1150 metros cuadrados, está encerrada toda nuestra vida pseudo-republicana. Bueno, toda no. Desgraciadamente, algunos elementos todavía andan sueltos por ahí. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Los buenos sabemos de dónde son, pero los malos, ¿de dónde son los malos? ¿De dónde han salido tantos imitadores? Son más fonomímicos que verdaderos cantantes.
Y esas letras, ¿de dónde son? Esa música, esas boquitas en forma de O, esas voces ñoñas, esos cantantes que parecen extranjeros esforzándose por cantar en español. ¿De dónde salieron esos llamados bailes internacionales? Esas plumas y lentejuelas. ¿Quién inventó estos espectáculos? ¿De dónde salieron? ¿De dónde son? No son de la Loma, Matamoros, pero cantan, bailan y hacen payasadas por todo el llano. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Porque no le gusta la música cubana. El niño es idiota. No es idiota el niño. ¿El nene tiene algún retrasito escolar? Ningún retraso escolar tiene mi nené. A ver, lindo, saca tu lengüita. A ver, di A. El niño es afinadito. Su niño no tiene nada, señora Santana. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Es duro de hombro el niño. A ver, Encanto, ¿te gusta el perfume francés o el perfume cubano? Me gusta el perfume cubano. ¿Te gusta el turrón español o el turrón cubano? Me gusta el turrón cubano. ¿Te gusta el vino de allá o el vino de aquí? Me gusta el vino de aquí. El niño es aplicadito. Su niño no tiene nada, señora Santana. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con Lola Calviño, vicedirectora de la Cinemateca de Cuba. Saludos, hoy me acompaña en este plano contraplano una persona que realmente para mí es un placer, es un honor tenerla frente a la cámara, porque sí hemos hablado muchísimo detrás de ella. Es Lola Calviño, que bueno, es una persona que transversaliza de cierta manera también el cine cubano por haber tenido responsabilidades en la Escuela de Cine, actualmente en la Cinemateca de Cuba, y que también fue y es, me gusta hablar en presente, la compañera intelectual, la compañera sentimental de Julio García Espinosa. Lola, acabamos de ver un fragmento, ojalá hubiéramos podido ponerlo completo, de Son o No Son, una película que sorprende todavía a mucha gente, no solo por las caras que se ven en ella, el excelente desfile de historia, sino por la estructura tan atípica, tan lozana todavía de muchas maneras,
con que Julio concibió esta obra, que viene siendo uno de, digamos, de las concreciones, de las manifestaciones de lo que él teóricamente también defendió mucho, desde el cine imperfecto, desde la validez tanto del género como del cine llamado autoral, y siempre abogando por romper fronteras, por romper clichés, por romper posturas y poses en el audiovisual. Así es. A ver, desde luego, no puedo decir otra cosa, haber sido durante 42 años la socia de cuarto, que era como él me decía, de Julio, es una oportunidad que me dio la vida extraordinaria, ¿no? Desde luego, creo en el matrimonio, y el matrimonio es mano izquierda y mano derecha. Creo que yo le daba cosas que él dejó por el camino, la naturaleza, los pájaros, la observación desde un planito un poquito más bajito, que no es el de ser el director o el presidente del ICAI. Pero indiscutiblemente estamos haciendo un documental que estará el año que viene, y Manolo Herrera le puso retrato de un artista siempre joven. Es increíble que Julio va para Italia sin ninguna formación política, absolutamente ninguna. Descubre en Italia a su país, descubre América Latina. Cuando se aleja, cuando se distancia. Descubre el marxismo por Titón, que llega y se lo facilita. Ya venía contaminado, Titón sí era un hombre mucho más estudiado. Y en el año 63 escribe ese poderoso trabajo que se llama Vivir bajo la lluvia, que es como se va a llamar el libro que vamos a presentar en el festival. Ya en ese momento, Julio dice, la única manera de transformar es cambiarlo todo. No es decir, vamos a intentar cambiar esto y continuar con lo otro. No, hay que mojarse, hay que empaparse y hay que cambiarlo todo. Son o no son, es realmente la película de Julio. Originalmente se llamaba Instrucciones para hacer un film en el subdesarrollo. Y era todo su postulado, pero en la práctica, desde Por un cine imperfecto. Date cuenta que Por un cine imperfecto es del año 69. Y él termina diciendo, el arte no desaparecerá en la nada, desaparecerá en el todo. Y ese todo es hoy, aquí lo tenemos, donde se firma con un teléfono o con cualquier cosa, ¿viste? Y estamos hablando del año 69. Pues son o no son, es una respuesta a todo ese proceso de búsqueda, de rompimiento, de llegar a un lugar que sería una nueva dramaturgia. Él siempre, cuando hablaba con Titón y discutían mucho, Titón decía, es que yo no tengo esa capacidad que tú tienes, yo quiero hacer eso. Por eso Titón no quería que él se dedicara a dirigir nada del ICAI, sino que hiciera sus películas, ¿verdad? Y son o no son, se hace, oye Tony, en una circunstancia, mira, llevaba toda la producción del ICAI de ese momento, ¿bien? Mandó a todos los directores y todos los asistentes para la Unión Soviética para hacer un film que hay que buscar de todas maneras y volver a ver, que se llama La Sexta Parte del Mundo. Todos los directores, primero fuimos los asistentes para cada república. Era un homenaje al 60 aniversario de la Unión Soviética. Los rusos quedaron locos cuando Julio propuso aquello. Hay que ver hoy el testimonio que es eso. Parece una cosa que tú no te lo puedes creer, porque él lo que quería era ver de verdad qué cosa era esa locura de unir todas esas repúblicas, porque lo que estaba era todo el tiempo cuestionando, todo el tiempo buscando, todo el tiempo quebrando fórmulas, ¿entiendes? Siempre decían, ser auténtico es lo más importante, ser uno, pero ser uno desde adentro, cuestionándose todo el tiempo. Y eso
es tan necesario. Y me gusta mucho la palabra auténtico, porque yo en lo personal la prefiero siempre a originalidad, porque originalidad me suena a mí que es siempre más como una especie de petulancia, de demostrar que en el caso del audiovisual, que sé de cine y entonces voy a demostrar todos mis artificios, algo que Julio atacó, porque de repente él también en su ensayo dice que el cine, ese de autor serio, dramático, un tremendo defensor de la comedia, y Son o no son también es muy importante, dice, porque la tristeza es lo que tiene que caracterizar el cine, el neurótico tiene que caracterizar el cine, la seriedad tiene que ser sinónimo de alta calidad, ¿por qué no la comedia? Y Son o no son también es muy importante. Y por supuesto hablar de lo profético, precisamente como tú decías, que ahora mismo lo que estamos viendo que la tecnología está a disposición de prácticamente todo el mundo, están las redes, están las sociales, estamos viendo ahora mismo el fenómeno de las series televisivas, que guste o no a los puristas, hay una calidad y sobre todo hay una conciliación de gusto y calidad, porque tenemos series extremadamente aclamadas por la crítica. Para hablar ahora mismo, Breaking Bad, por ejemplo, que es la serie que tiene récord Guinness, aclamación de la crítica, un récord súper raro, y sin embargo tuvo una aceptación enorme. Entonces yo decía, es irónico que quizás en esa zona del mundo, pero el mundo es así, las profecías de Julio, no las de Amanda, se estén cubriendo, se estén cumpliendo, ¿no? De esta manera, y cuán adelante. De hecho, por supuesto, cuando leí por primera vez Cine Imperfecto, ya él hablaba del videotape. Y dice, ¿qué año es esto? 69, es decir, el videotape lo había acabado de inventar. O por supuesto, el chiste de Marlujan en el teléfono, Son o no son, que ya es una cosa. Está. Y fíjate todo lo que hace. Son o no son es la música, que para él era lo más importante como nacionalidad, como nuestra nacionalidad, que había que defender por sobre todas las cosas. La comicidad, siempre decía, y está ahí, lo dice, un niño llora porque ha nacido, pero para reírse pasa tiempo, porque para reírse necesitamos otras cosas. Y ahí está la gama de esos actores fabulosos de la comedia cubana, que eran todos unos artistas de primer nivel. Bueno, pues él hacía esa película, por la mañana estaba en el ICAI, por la tarde estaba filmando, y por la noche, para hacer el horario contrario, nos llamaba a cada uno de los equipos que estaba filmando en la Unión Soviética para decir, no, filmen tal cosa, filmen. Los rusos murieron cuando le dijo Fernando Pérez, en Moscú vamos a filmar el circo viejo. Tenían un circo fabuloso y les digo, no, pero nosotros tenemos un circo maravilloso. Y dice, no, el viejo es el que representa a esta nacionalidad, no el que imita. No, yo quiero ese. No es que se barniza. No es que se barniza, eso no es lo que yo quiero. No es lo que perdura después que se quite el aceite brillante, sino las esencias completamente. Entonces, nosotros recorrimos ese país con una mirada distinta, completamente, quebrando todo. Son o no son, además puso otra cosa a prueba que casi nunca se habla de ello. En el ICAI había ya esta costumbre. Si Livio no está disponible, yo espero. Y él decía, eso no es la industria. La industria te toca trabajar. Vamos para allá y si no, le doy el hueco a otro director. Porque no se puede parar una industria, porque Livio está haciendo otra película y yo quiero ese director de fotografía. Entonces él trabajó con los que no fueron a la Unión Soviética, con los que quedaron en el banco. Aidú, que estaba mayor ya y estaba enfermo. Patricio Castilla, el chileno, que había emigrado para Cuba, ¿me entiendes? Y la producción ni te cuento, eran muchachos, Guillermito Torres de asistente, era el que más experiencia tenía, y los asistentes de producción eran gente que realmente casi nunca tenían trabajo, para poner en práctica de que la industria no puede parar. La industria tiene que seguir. Habrá unas películas mejores, otras peores. Esa historia de Stalin que a Titón le gustaba tanto, que preguntó, ¿y cuántas películas hacemos? 100. ¿Y cuántas son buenas? 30. Vamos a hacer 30. Y salieron 3. ¿Entiendes? Entonces, toda la cosa de los 80, que es la época de la democracia verdaderamente del cine cubano, porque se habla siempre del Iglú, del ICAI, que era el único que producía, pero ahí, en los 80, él lo que hace es darle a los realizadores la decisión. Yo no puedo seguir decidiendo una producción de una película más. Tiene que decidir aquí todo el mundo. Y ahí comienza. Por eso
fueron las consecuencias. Sorprendente la capacidad de... ¿Entiendes? Y Son o no son es la prueba de eso también. Es la prueba total de que eso es posible. Aquí estamos. Y utiliza a grandes. Alberto Alonso, Sonia Calero. Por favor. Por favor. Déjame decirte que esa película se estrenó en Guantánamo, en el cine Wambo, en un homenaje a Miguelito Cuní. Y Julio se fue con Pablo Milanés para allá, le dijo, oye, vamos a entrenar la película allá porque aquí no la quieren poner, porque era viceministro de Cultura y el viceministro decía que la televisión y que los espectáculos, etcétera, nada servía. Etcétera, etcétera. Etcétera. Y entonces, para allá fueron y aquello fue la locura en Guantánamo. Tuvo que regresar con la película poniéndola por provincia, porque todo el mundo empezó... Una especie de invasión Oriente-Occidente con Son o no son, que sí fue, Son o no son, que es todavía para todos los cubanos que quieran conocer de esas esencias del cine nacional que pocas veces se nota. Es una película que ojalá veamos mucho esta bizarría de quien sigue siendo joven, de quien sigue siendo adolescente. Eternamente. Agradecerte, Lola, este momento tan especial aquí en el programa. Este programa, incluso hasta que ya en los últimos, este último año que él perdió la visión, pero esa es que era un hombre muy inteligente, esa capacidad, él oía y me preguntaba, ¿y qué imagen tiene puesta? Está nada más que entrevista, para cualquier cosa, para cualquier película que se estrenara. Y ¿cómo se llama? Y él seguía mucho Lente Joven, mucho. Bueno, ya con Gracias esto a ustedes. creo que nos podemos retirar con esto. Muchas gracias, lo esperamos en el próximo programa. Luego de homenajear la obra y el pensamiento de Julio García Espinosa, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.